Hola grupo, en este video vamos a estar analizando curvas observando su gráfico. Bien, el primer análisis que vamos a hacer es de la curva que por supuesto está a la izquierda y a la derecha. Fíjense que yo ya hice una lista con todo lo que vamos a estar analizando, todo lo que vamos a anotar, que utilizaremos varios símbolos y veremos entre qué números están ocurriendo los conceptos que aparecen en esa lista. Para empezar vamos a analizar el dominio de la función, que acá lo escribí con palabras en lenguaje coloquial, y en lenguaje simbólico utilizamos dominio de f. La misma sabemos que son todos los valores que es de x que se están relacionando con algún valor de y. Entonces nosotros tendríamos que observar nuestro eje x, ¿sí? Desde el menos infinito al más infinito, y ver si existe curva entre todos esos valores. Si bien la función o el gráfico solamente observamos en ese segmento qué es lo que ocurre, ¿sí? Eso no quiere decir que previo a este valor la función no exista, ¿sí? Al contrario, si acá no tengo un punto abierto o cerrado que eso me lo esté diciendo, quiere decir que la función en realidad en el menos infinito está existiendo por aquí debajo, ¿sí? Que se engancharía con ese bracito. Y algo similar está ocurriendo en el más infinito, que por más que no lo veamos, acá este bracito sigue yéndose hacia abajo. Entonces lo que vamos a decir es que el dominio de la función es desde menos infinito hasta más infinito, o, como yo prefiero usar, todos los reales. O sea, estamos utilizando todos los números del eje. Cuando analizamos la imagen de una función, lo que estamos haciendo en lenguaje coloquial, fíjense que es imagen de la función, y en lenguaje simbólico es IF. La imagen de la función entonces está diciendo que son todos los valores de y que se relacionan con los valores de x. Entonces, de nuevo lo mismo. Yo estoy en el menos infinito y estoy analizando valores que a medida son más grandes hacia el más infinito, ¿sí? Y en este caso, fíjense que en el menos infinito estos bracitos existen, ¿sí? Entonces quiere decir que en el menos infinito hay gráfico de curva, y a medida que vamos subiendo, sí, que los valores son más grandes, la curva existe. Por ejemplo, no sé, tomo acá el valor menos 2 y tengo puntos. Lo mismo para el valor 1, sí, hay una relación con el eje x. La relación estamos pensando en el puntito este que encontramos que se relaciona, ¿no?, con el eje de abscisas. Y eso ocurre hasta que llegamos a este valor de acá, que es donde tengo un punto máximo, ¿sí? Porque a partir de ahí, o sea, acá por encima de ese punto, de acá hacia arriba, yo ya no tengo más gráfico de función, ¿sí? Entonces, lo que ahora sabemos es que el gráfico se encuentra desde el menos infinito hasta un valor, que en este caso, esperen que vamos a borrar un par de cosas acá, si se entiende mejor. Acá está el 0, 1, 2, 3, hasta el número 4 del eje Y. Y corchete porque es hasta el número 4 inclusive. Bien, una vez que tenemos analizado qué valores vamos a estar utilizando de x y de y, vamos a empezar con el resto del análisis. Lo primero que aparece por analizar es la intersección con el eje de ordenadas, ¿sí? U ordenada al origen, se lo puede mencionar de ambas maneras. Y el símbolo que utilizamos es la U invertida con una Y, ¿sí? En subíndice. La U esta significa intersección, bien. Y el mismo, bueno, creo que está bastante fácil el concepto. Intersección con el eje Y, este de acá es el eje Y, siempre es el vertical. Acá tenemos la intersección y sabemos que es en el valor 2. Entonces lo vamos a identificar como un punto, ¿sí? En este caso es x vale 0 y y vale 2. Siguiente concepto, intersección o intersecciones con el eje de abscisas o conjunto de ceros, ¿sí? También podría identificarse con la U invertida subíndice x. Estaría bien, tendríamos que anotar en este caso las intersecciones. Acá tenemos una que sería menos 1, menos 2, menos 3 en el valor menos 4. Entonces acá tendríamos que anotar que es el punto 4 para x, 0 para y, punto y coma. Anotamos el siguiente punto, que vendría a ser este, que está en el 2, este que está en el 4 y este que está en el 6.
Así que voy a anotar 2, punto y coma, acá me olvidé el menos 4. 0, punto y coma, voy a seguir hacia abajo porque no me alcanza el espacio. Me quedaría 4, 0, punto y coma, 6, 0. ¿Sí? Siempre se anota de menor a mayor o en realidad como va apareciendo en la recta numérica, ¿sí? Y siempre en el lugar de X va a ir el número de la intersección, el valor que estamos encontrando sobre el eje, y en lugar de Y va a ir el valor 0. Se puede escribir de esta manera, ¿sí? Y entre llaves también, porque es una cadena de puntos. Y si no, podemos mencionar que es el conjunto de ceros. Entonces, al decir eso, ya sabemos que estamos hablando de los valores sobre el eje X. Así que simplemente lo que podemos anotar son los valores que van apareciendo. 2, 4, 6 y cerramos la llave. No necesitamos andar escribiendo cada uno de los puntos, ¿sí? Con solamente mencionar, en el caso del conjunto de ceros, el número de la intersección alcanza porque el concepto ya me está diciendo que estoy observando los números sobre el eje X. Que de hecho, todos estos conjuntos e intervalos que vamos a analizar a continuación también van a ser observando lo que ocurre en el eje X, ¿sí? Y no lo que ocurre en el eje Y. Entonces también los números que utilizaremos van a corresponder a ese eje, ¿sí? Bien, acá voy a borrar eso y acá también voy a borrar las intersecciones y vamos a empezar a analizar lo que es la positividad. El conjunto de positividad hace referencia a entre qué valores la curva se encuentra por encima del eje X. Entonces, por encima del eje X yo sé que tengo la curva acá y llega hasta este valor y después vuelve a estar por encima del eje X acá, ¿sí? Entonces, acá inicia la positividad, acá termina un primer intervalo, acá inicia y acá termina, ¿sí? ¿Por qué marco esos puntos? Porque nosotros vamos a hablar y mencionar entre qué valores de X la curva se encuentra por encima, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que acá era menos 4 y acá era 2, así que va a ser el intervalo desde el menos 4 hasta el 2 y en el intervalo desde el 4 hasta el 6, ¿sí? Cuando lo anotemos acá, vamos a escribir menos 4, 2, unión, la U, ¿sí? Al revés que estaba arriba, porque antes era intersección, ahora es unión, uy. Y desde 4 hasta 6. Esperen que voy a borrar esto de acá, porque si no es un montón de cosas. Ya en análisis matemático entendemos que nos estamos refiriendo a los valores sobre el eje X, ¿sí? No hace falta aclarar nada. Ya quien se acerque a leer el análisis que están haciendo, ¿sí? O sea, esto que estamos escribiendo en la columna de la derecha, ya sabe esa persona que estamos hablando del eje X. Y entonces, si tuviese que entender el gráfico, sí o sí, lo tuviese que generar esa persona misma, va a saber que desde el menos 4 hasta el 2, la curva se encuentra por encima del eje X y del 4 hasta el 6 está ocurriendo exactamente lo mismo. Ahora vamos a analizar entre qué valores de X la curva se encuentra por debajo del eje X. Entonces, acá yo lo voy a marcar con resaltador, vendría a ser este pedacito de curva y lo que ocurre más hacia abajo que no lo estamos viendo, este pedacito de curva y este pedacito de acá. Los valores son los mismos, ¿no? Acá tengo menos 4, acá tengo el valor 2, acá tengo el valor 4 y acá tengo el valor 6. Entonces nosotros sabemos que desde el menos infinito hasta el menos 4, la curva está por debajo del eje X. Entre el 2 y el 4 también la función está por debajo del eje X. Y desde el 6 hasta el más infinito, la curva se encuentra por debajo del eje X, o sea que es negativa, ¿sí? Entonces acá vamos a notar que desde el menos infinito hasta el menos 4, unión, 2, 4, unión de nuevo, 6 más infinito, la curva se está encontrando por debajo del eje X, o sea, es el conjunto de negatividad. Lo siguiente que vamos a estar analizando es el crecimiento y decrecimiento. Con eso nos vamos a estar refiriendo a entre cuáles valores de X la función se encuentra yendo, en este caso, como dice intervalo de crecimiento, que es una Y con una flechita hacia arriba, la curva se encuentra yendo hacia arriba, ¿sí? Gráficamente, podríamos decir que es obvio.
La curva está yendo hacia arriba hasta acá. Después la curva está yendo hacia abajo. Baja, 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 baja hasta este punto. Luego vuelve a subir hasta acá y luego vuelve a bajar. Ahora, parecería que es bastante fácil, ¿no? Ver cuándo sube y cuándo baja. Lo que a veces suelen confundirse, y también me ha pasado cuando lo aprendí, es en qué valores son los que yo tengo que anotar, ¿sí? Si bien la curva está creciendo acá y crece hasta este puntito, espectacular, sí, es verdad. Ahora, en realidad, la curva, los valores de X en los que la curva va hacia arriba es desde el menos infinito hasta este punto de acá, ¿sí? Porque estamos analizando respecto de X. O sea, entre esos valores de X, la función va hacia arriba. Y lo mismo está ocurriendo acá. Desde este valor hasta este valor, la curva también está creciendo, ¿sí? Entonces ahí vamos a notar que desde el menos infinito hasta menos 2 y después desde el 3 hasta el 5, la curva va hacia arriba, o sea, crece. Unión de nuevo, ¿sí? Siempre que hablemos de intervalos numéricos vamos a usar la unión. Y ahora en naranja teníamos anotado entre qué valores, bueno, no teníamos anotado, miento, no sabíamos los valores, sino que observamos entre qué valores la curva decrece y habíamos dicho entonces que decrece desde acá hasta acá, ¿sí? Entonces entre estos valores de X, o sea, desde el menos 2 hasta el 3 del eje X, la curva va hacia abajo. Si bien acá está su punto máximo y acá está su punto mínimo, no me interesa la relación que haya con el eje Y, sino que lo único que vamos a estar analizando es los valores de X. Y lo mismo está ocurriendo acá. Desde el valor, esto es 5, hasta el más infinito, la curva se está yendo hacia abajo. Está decreciendo, así que es lo que vamos a anotar acá. Desde menos 2 hasta 3, unión de 5 a más infinito, la curva va decreciendo. Lo último que nos queda ver son extremos y puntos de inflexión, que estos son puntos, ¿sí? Hasta acá eran intervalos, ¿sí? O conjuntos de números, estamos hablando de un número hasta un número, que era lo que iba ocurriendo, como lo mismo pasa con el dominio y la imagen. Entonces acá tenemos conjuntos, acá también tenemos conjuntos, acá tenemos puntos. Ay, esperen, quería cambiar el color y no me lo cambió. Y acá nuevamente vamos a tener puntos. Lo que son los extremos son aquellos valores donde la curva alcanza un máximo o un mínimo, ¿sí? En nuestro ejemplo, algo yo les estuve mencionando mientras íbamos analizando el resto de los... íbamos anotando los intervalos, ¿no? Del resto del análisis. Nosotros acá tenemos un punto que es máximo, ¿sí? Un tope, digamos, o sea, la función va creciendo, llega hasta ahí y empieza a decrecer. Entonces, esto de acá vendría a ser un máximo. Después la curva empieza a decrecer hasta llegar acá, donde vuelve a crecer. Entonces, eso de ahí sería un mínimo. Y la curva empieza a crecer acá, hasta este punto, porque después empieza a decrecer. Entonces, este punto acá va a ser un máximo de nuevo, ¿sí? Así que acá vamos a anotar que tenemos un máximo y acá tenemos que anotar el punto, ¿sí? Porque bien ya se los había señalado y en este caso va a ser menos 2, 4. Y acá tenemos otro máximo, ¿no? Que está en el valor 5 para X y en el valor 2 para Y. Tenemos un máximo en 5, 2 y tenemos un mínimo en el valor 3 para X y menos 2 para Y.
Una cosita que me estaría faltando aclararles, si bien tenemos dos máximos, hay una diferencia entre uno y el otro, que para empezar este está más arriba, ¿no? Y este está más abajo. Y no solamente eso, sino que este máximo al mismo tiempo es el valor máximo de toda la función. Y al ser el valor máximo de toda la función, a este se lo llama máximo absoluto y a este se lo llama máximo relativo. Al mismo tiempo, este mínimo acá también es relativo porque por debajo del mismo, por debajo de este puntito de acá, la curva sigue existiendo. O sea, si bien tengo este punto, acá sigue habiendo función y acá también. ¿Sí? Entonces es relativo porque por debajo nos vamos a encontrar con más puntos. ¿Sí? Ahí lo único que está ocurriendo está cambiando el crecimiento a decrecimiento o viceversa. ¿Sí? Entonces acá deberíamos aclararlo cuando anotamos. Este máximo es absoluto, este es relativo y este es relativo. Y lo que me quedó acá es el punto de inflexión, ¿sí? Que los puntos de inflexión son aquellos puntos donde la curva hace un cambio de concavidad. Una situación que puede llegar, que la hace muy visible si la curva hiciera esto. Esta tiene una concavidad positiva y acá hace una concavidad negativa. Así cambia. Como dar vuelta una cuchara, podríamos decir, ¿no? Este puntito de acá entonces se lo llama punto de inflexión. Que en este caso está medio escondidito, pero el único que aparece es este que está acá, ¿sí? Que es justo en el conjunto de ceros y está en el valor 4, punto y coma 0. Pues esto también recuerdan que yo les había dicho que se anotaba como punto, ¿sí? Y esto vendría a ser todo hasta ahora. Hay otras cosas más para analizar, pero gráfico y rápido son todos estos conceptos que estuvimos trabajando. Ahora vamos a analizar un segundo ejemplo. Ya no me anoté todas las palabras, sino que simplemente dejé cuáles son las letras que utilizamos para identificar los diferentes conjuntos y puntos con los que vamos a trabajar o que vamos a analizar. Bueno, empezamos. Dominio de la función siempre se arranca por ahí, ¿sí? Son aquellos valores entonces de x que se relacionan con valores de y. Valores de x entonces que se están relacionando todos, ¿no? Porque acá este bracito viene desde muy abajo y desde valores muy pequeñitos. Arma esa parábola, o sea, esa curva, después se une y arma una recta, ¿sí? Y esa recta sigue bajando, o sea que valores muy grandes de x también se van a estar relacionando. Así que el dominio de la función van a ser todos los reales. Imagen de la función, valores de y que yo estoy utilizando, de valores muy pequeños a valores muy grandes, siempre de menor a mayor. Fíjense que, bueno, la curva, acá, quería el lápiz, la curva acá viene desde abajo, también la recta está en valores muy pequeñitos, así que desde el menos infinito hasta acá, la curva existe. Por encima, o sea, lo que está acá arriba, no, acá por encima del eje X, en este caso no tenemos absolutamente nada, ¿sí? Así que el conjunto imagen va a ser todos los reales mayores a 0, ¿sí? Esa es una manera simbólica de escribirlo, o podemos anotar desde menos infinito o hasta el 0 inclusive, ¿sí? Ambas escrituras son válidas. Bien, siguiente análisis es anotar la intersección con el eje Y, acuérdense el simbolito, que en este caso es este punto, o sea que la intersección está en el 0, menos 2, ¿sí? Siempre en ese orden, primero 0 para el X, menos 2 para la Y. Y el conjunto de ceros, su intersección con el eje X, en este caso hay uno solo, que está ahí escondidito y es este que está acá, ¿sí? Que, bueno, justamente también va a ser un máximo. Y nos recordamos que los puntos, el conjunto de ceros, si lo vamos a anotar de esa manera como conjunto de ceros, podemos simplemente anotar en qué valor de x es. Si van a escribirlo de esta manera, tendrán que anotar que está en el punto menos 2, 0, ¿sí?
Bueno, siguiente, conjunto de positividad. O sea, ¿en qué valores la curva, entre cuáles valores la curva se encuentra por encima del eje X? Cuando recién analizamos la imagen, nos dimos cuenta de que no había ningún valor que se encontrara por encima del eje X, ¿sí? Acá esto está vacío. Entonces, justamente, mi conjunto de positividad va a estar vacío y utilizamos este símbolo. El conjunto de negatividad, casi que está toda la curva, ¿sí? Porque si yo miro, tenemos toda la curva por debajo del eje X, a excepción de este punto. La intersección con el eje X es un 0. No es ni positivo ni es negativo. Es un 0. Por eso lleva ese nombre, ¿sí? Entonces, como S está sobre el eje X, todo lo demás termina estando por debajo. O sea que podríamos escribir desde el menos infinito hasta el menos 2, que es donde está el 0, unión desde el menos 2 hasta el más infinito, ¿sí? Porque todos los números del eje X, ¿sí? Tienen una relación por debajo del mismo, excepto el menos 2 que está sobre, ¿sí? Acuérdense que cuando no incluimos un valor ponemos paréntesis, ¿sí? Y cuando sí lo incluimos, como acá, lleva corchete, porque hasta el 0 de verdad que existe la curva. Bien. Positividad y negatividad estuvo bastante fácil, amén de que, bueno, atención con esto de que el conjunto de ceros no es positivo ni negativo, sino que es 0. Intervalo de crecimiento, aquellos valores en los que la curva va hacia arriba, ¿sí? Entonces podríamos decir que la curva acá va hacia arriba y hasta ahí, porque después la curva va hacia abajo. Por más que acá sea una recta, también sigue yendo hacia abajo. Entonces, nuestro conjunto nuestro intervalo de crecimiento va a ser desde el menos infinito hasta este acá que era menos 2. Y después va a decrecer a partir del menos 2. Y desde el menos 2 hacia más infinito, la curva va hacia abajo, ¿sí? Que acá lo indica, intervalo de decrecimiento. Muy bien. Por último, nos quedaba observar máximos y mínimos, ¿sí? Que acá, bueno, no quedó anotado, sino que lo vamos a tener que escribir nosotros. En este caso tenemos un máximo nada más. Este punto acá donde la curva va creciendo y después decrece. No hay más nada. Y al mismo tiempo esto es un máximo absoluto. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos conversado? Porque por encima ese es el último punto que tiene la curva. No hay más puntos por encima de ese. Entonces acá nos va a quedar en menos 2, 0, que es nuestro máximo absoluto. No hay máximos relativos, no hay mínimos absolutos relativos, no los anotamos, ¿sí? Podemos directamente pensar si existen puntos de inflexión, que yo ya les había dicho que era que si cambiaba la concavidad, ¿sí? Vendría a ser este puntito que está acá. No es algo que ocurra, ¿sí? Acá tenemos un punto medio raro que lo vamos a analizar más adelante, ¿sí? Porque estaría siendo como la unión de dos curvas distintas, ¿sí? O sea, es una curva de una recta. Pero no es un punto de inflexión, porque no cambia la concavidad, ¿está bien? Así que en este ejemplo tampoco tendríamos puntos de inflexión. Ahora vamos a analizar este tercer ejemplo, siempre comenzando por el dominio de la función, ¿sí? Los valores de x que se relacionan con alguna y. Esta curva es distinta a las anteriores, ya que los dos ejemplos que vimos eran trazos continuos y ahora en esta situación tenemos que la curva crece, decrece y salta y continúa con su trazo, ¿sí? Y después sí es continuo. Al margen de eso, fíjense que si estamos analizando los valores de x, son valores muy chiquitos, los valores se relacionan, ¿sí? Con el eje Y, o sea, tienen puntos de curva. Y lo mismo pensando a medida que avanzamos. Y en este punto en particular, donde ocurre la partición, fíjense que en este mismo valor, el punto se encuentra acá, ¿sí? Porque es cerrado, es de color negro, y por debajo, ¿sí? El punto es abierto, o sea, de color blanco. Entonces, quiere decir que para el menos 3 de x, existe una única relación que está en este. Bueno, me quedo chueco.
Para el menos 3, entonces, tenemos que se relaciona con el 3, ¿sí? Sí, está bien, con el número 3 del eje Y. Y debajo, ¿sí? El menos 3 acá con el valor menos 2 no se relaciona, sino que ni bien avanzo en el menos 3, si hiciéramos zoom, el primer valor que se encuentra al lado del menos 3 sí tiene relación por acá abajo, ¿sí? Y los que están antes del menos 3 se relacionan acá arriba. Pero bueno, eso es otro análisis que lo vamos a dejar para el futuro, ¿sí? Mientras tanto, lo que sí nos importa es que se esté cumpliendo la condición de unicidad y existencia, bien, en el menos 3, y bueno, lo mismo sigue ocurriendo a medida que avanzamos, ¿no? Porque después del menos 3 ya vimos que está la curva acá abajo, seguimos avanzando, la curva sigue, después empieza a bajar en esta recta, pero siempre todos los valores de X tienen dibujada curva. Entonces quiere decir que el dominio son todos los reales. Distinto hubiese sido si el punto que está acá arriba en menos 3, sigue acá, hubiese estado abierto, si hubiese estado exactamente igual a como está abajo, ahí no estaría ocurriendo la existencia, entonces tendríamos que poner todos los reales menos el menos 3 para poder salvar la situación. Pero bueno, no es el caso en este que estamos analizando, todos los valores de X poseen relación. Bien, ¿qué ocurre con los valores de Y? O sea, ¿cómo va a ser el conjunto imagen? Si nosotros analizamos valores muy chiquitos de Y, la curva está existiendo, ¿sí? Acá tiene bracito y esta recta sigue bajando, entonces desde el menos infinito existe curva. Y si seguimos avanzando, siempre nos encontramos, ¿no? Con dibujo de curva, hasta que llegamos acá y nos encontramos con que tenemos el punto máximo de la función, o los puntos en realidad, porque acá también está ocurriendo. Entonces quiere decir que 1, 2, 3, 4, la imagen, o sea, los valores de Y que se relacionan, son todos los que se encuentran entre menos infinito y 4 positivo. Siguiente, tendríamos que calcular la intersección con ambos ejes. Primero analizamos la intersección con el eje Y, que es este punto que está acá. Sí, tiene que ser único porque si no, no existiría la unicidad. Y coincide con la imagen, así que sería el punto 0, 4, siempre primero el 0. El conjunto de ceros son aquellas intersecciones con el eje X, así que tenemos esta de acá y esta de acá. Menos 1, bueno, esto sería menos 1 medio para empezar. 1, 2, 3, 4, 5, menos 6, 1, 2, 3, 4, positivo. Así que el conjunto de ceros es una cadena numérica. Menos 6, menos 1 medio y 4 sería entonces nuestro conjunto de ceros. Conjunto de positividad. Recuerden que el conjunto es en aquellos valores donde la función está por encima del eje X, o sea que la curva está acá por encima y acá por encima. Y los valores de X son entonces desde este punto hasta este punto, o sea, desde el menos 6 hasta 5, 4 hasta el menos 3, y después menos 1 medio hasta el 4. Y eso es lo que vamos a anotar, ¿no? Acá. Entonces, desde el menos 6 hasta el menos 3, que lo incluye en este caso, porque fíjense que está el punto menos 3 también es positivo, no es como antes que se encontraba encima del eje, ¿sí? Menos 6, fíjense que es un 0, o sea, está acá anotado, entonces no lo anoto acá, lo anoto en realidad con paréntesis. El caso del menos 3 no es un conjunto de ceros, es un valor positivo porque este punto se encuentra por encima del eje X, así que lo estoy incluyendo. Unión, menos 1 medio hasta 4. Y estos, como sí pertenecen al conjunto de ceros, no son positivos ni son negativos. Conjunto de negatividad, entonces ahora va a ser lo otro, ¿no? Podríamos decir. La función es negativa acá. La función es negativa acá, después es negativa acá hasta ahí y es negativa la recta. O sea que acá tendríamos desde el menos infinito hasta el menos 6, vendría a estar por debajo, después desde el menos 3
hasta el menos 1/2, también está debajo, y después desde el 4, que ya lo tengo ahí escrito, hasta el más infinito también está la curva por debajo del eje X, así que eso es lo que voy a anotar. Desde el menos infinito hasta el menos 6, unión, menos 3, y en este caso sí va con paréntesis, porque acá tengo un punto abierto, ¿sí? O sea, no me interesa ese número, sino el que está al lado, como les había dicho antes, hasta menos 1/2, unión, 4 más infinito. Ahora nos toca analizar la positividad, el crecimiento y el decrecimiento. Esperen que acá extiendo, pues se me cortó. Bien, intervalo de crecimiento, o sea, cuando la curva va hacia arriba, y podemos observar que la curva va hacia arriba hasta aquí, después desde aquí hasta acá, y después va decreciendo desde acá hasta acá, acá también, y lo mismo ocurre acá y sigue hasta el infinito. Así que en verde nos quedaría entonces que la función es creciente desde el menos infinito hasta este punto, que es 1, 2, 3, hasta el menos 4, ¿sí? Y después la función vuelve a crecer en menos 2 hasta el 0. ¿Sí? Entre estos dos valores la función crece, va hacia arriba y nada más. Así que nos queda entonces desde el menos infinito hasta el menos 4, unión, menos 2, 0. Y el resto de lo que está en violeta entonces vendría a ser desde el menos 4 hasta el menos 2. La curva es decreciente, por más que acá ocurra un salto, ¿sí? Desde este punto que está en menos 3 al siguiente que está inmediatamente a continuación, también decrece, ¿sí? Así que lo podemos escribir de corrido, y ocurre lo mismo a partir del 0 hacia el más infinito. Así que es decreciente, desde menos 4 hasta el menos 2, unión, 0 más infinito. Bueno, por último, que no está anotado, tenemos que analizar si existen máximos y mínimos y puntos de inflexión. Máximos y mínimos, primero voy con los máximos. Tenemos un máximo acá y tenemos otro máximo acá. Y después tenemos un mínimo acá abajo. Entonces ahora esto de acá es un máximo, que como no hay nada por encima de la curva, como no encontramos por encima de ese punto función, quiere decir que es su máximo absoluto en menos 4, 4, ¿sí? Y el otro máximo que también es absoluto, porque está en 4 del eje de ordenadas, y en 0 para X, así que coincide con la ordenada al origen. Y este mínimo es relativo porque después por debajo, o sea, lo que se encontraría por debajo de ese mínimo, existe función acá y también estaría esta recta, así que es relativo y se encuentra en el valor menos 2 para X y 1, 2, 3 y menos 4 para Y. Y eso lo tendríamos que anotar acá y en el gráfico, máximo absoluto. Y acá esto podemos anotar como una cadena en menos 4, 4, punto y coma, 0, 4. Y mínimo relativo en menos 2, menos 4. Punto de inflexión, recuerdan que era cuando la curva cambia de concavidad. No tendríamos ningún caso acá de que ocurra ese cambio, así que no vamos a completar con nada.